Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema ángulos correspondientes y ángulos alternos. Este tema corresponde a la lección 9, rectas paralelas y ángulos, de la unidad número 4, paralelismo y ángulos de un polígono. Pasemos a la clase. El problema de esta clase dice así. En el siguiente diagrama identifica, número 1, los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Número 2, los ángulos que no están entre las rectas L y M. Y número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Nos dan este diagrama. Aquí tenemos esta recta L y aquí tenemos esta recta M cortadas por esta recta S. Y se forman estos ángulos. Tenemos 4 ángulos y 4 ángulos. Pasemos a la solución. En la solución vamos a poner lo que nos pide el problema. Los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Aquí ponemos número 1 entre las rectas L y M. Los ángulos que no están entre las rectas L y M. Ponemos número 2 fuera de las rectas L y M. Y luego los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Aquí ponemos a la izquierda de S y a la derecha de S. Iniciemos con los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Aquí tenemos la recta L y la recta M. Los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M son estos de acá. El ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Estos 4 ángulos son los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Ponemos esos valores. El ángulo B y el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. B, C, E y H. Sigamos. Vamos a encontrar los ángulos que no están entre las rectas L y M. ¿Cuáles serían los ángulos que no se encuentran entre las rectas L y M? Pues son los otros ángulos, ¿sí? Borramos estos de acá. Estos ángulos que están acá, que están en esta parte, son los ángulos que no están entre las rectas L y M. Son ángulos externos en este caso. Entonces ponemos esos valores, el ángulo A y el ángulo D. Aquí está. El ángulo F y el ángulo G. Aquí está. Seguimos. Vamos a ubicar los ángulos que se encuentran a la izquierda de S. Aquí tenemos la recta S. Los ángulos que se encuentran a la izquierda son estos de acá. Estos de acá. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo E y el ángulo F. Ponemos esos valores. El ángulo A y el ángulo B, el ángulo E y el ángulo F. Luego nos preguntan los ángulos que se encuentran a la derecha de S. Los ángulos que se encuentran a la derecha de S son estos de acá, el ángulo D, el ángulo C, el ángulo H y el ángulo G. El ángulo D, el ángulo C, el ángulo H y el ángulo G. Y aquí tenemos solucionado el problema. Ya solucionamos el problema que nos plantea el libro texto. Lo que tenemos que fijarnos acá es que hemos identificado ángulos internos a las rectas, ángulos externos a las rectas, ángulos que se encuentran al lado izquierdo de S y ángulos que se encuentran al lado derecho de S. Esto nos va a permitir ubicar correctamente los ángulos cuando les nombremos con la nomenclatura correspondiente. Sigamos, vamos a la conclusión. Los ángulos que se identificaron reciben nombres especiales según la posición respecto a las rectas que los forman, tal como se muestra a continuación. Tenemos esta figura y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nombrar estos ángulos de forma especial. Vamos a nombrar como ángulos internos los ángulos que se encuentran entre las rectas. Estos son ángulos internos. Observa, tenemos la recta L y la recta M y aquí tenemos el ángulo B y el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H son ángulos internos. También tenemos los ángulos conocidos como ángulos externos. Los ángulos externos son estos. Los ángulos que se encuentran fuera de las rectas. A estos ángulos se le llaman ángulos externos. Sería el ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. También tenemos otro tipo de ángulos, los conocidos como ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes los vamos a identificar así. Observa que si tenemos la recta L y la recta M cortadas por esta recta S, se forman 4 ángulos en esta parte de acá y 4 ángulos en esta parte de acá. Los ángulos que se ubican en la misma posición son ángulos correspondientes. Por ejemplo, el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. El ángulo B es correspondiente con F. El ángulo D es correspondiente con el ángulo H.
y el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Vamos a escribir eso. Tenemos que el ángulo A es correspondiente con E. Ponemos ese valor. También tenemos que el ángulo D es correspondiente con el ángulo H. Tenemos también que el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Y tenemos finalmente que el ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Muy bien, chicos, ya identificamos algunos tipos de ángulos. Es bien importante que memorices esta información. Tienes que saber identificar los ángulos internos a dos rectas, los ángulos externos a las rectas y los ángulos correspondientes. Vamos a continuar con otros tipos de ángulos. Tenemos los ángulos alternos externos. Para identificar los ángulos alternos externos, nos vamos a concentrar en los ángulos externos. Estos ángulos que están acá, ángulos externos. Por alternos entendemos ángulos que se encuentran uno al lado izquierdo de la recta S y el otro al lado derecho de la recta S. Y se encuentran de esta forma. Observa que si borramos estos dos ángulos, tenemos el ángulo A que está a la izquierda de la recta S y el ángulo G que se encuentra a la derecha de la recta S. El ángulo A y el ángulo G, por lo tanto, son ángulos alternos externos. Escribimos el ángulo A y el ángulo G. También son ángulos alternos externos el ángulo D con el ángulo F. Ponemos el ángulo D con el ángulo F. Advierte que el ángulo D está a la derecha de S y el ángulo F está a la izquierda de S. Son ángulos alternos externos. También tenemos otro tipo de ángulos, los ángulos conocidos como alternos internos. En este caso, los ángulos alternos internos los vamos a identificar prestando atención a la palabra internos. Nos ubicamos en los ángulos internos, estos ángulos. Como aquí nos dice que son alternos, de igual manera como lo hicimos en el caso anterior, van a ser ángulos alternos un ángulo que se encuentra en el lado izquierdo con el ángulo que se encuentra al lado derecho de la recta S. En este caso tendríamos que si estos son ángulos internos a la recta L y M, entonces los ángulos alternos internos sería el ángulo B con el ángulo H. Ponemos el ángulo B con el ángulo H. Observa que el ángulo B está a la izquierda de S y el ángulo H está a la derecha de la recta S. También son ángulos alternos internos el ángulo C con el ángulo E. Ponemos esos valores y aquí tenemos identificados los ángulos alternos internos. Ya tenemos los ángulos alternos externos y los ángulos alternos internos. Finalmente, el libro texto nos da una información que no tiene que ver con ángulos, pero sí es bien importante, que es esta recta, la recta S. A la recta que corta a dos o más rectas se le llama secante. En la figura S es la recta secante. A esta recta que corta a la recta L y a la recta M se le llama recta secante. Si solo corta una recta, no se le llama recta secante. Pero si corta dos o más rectas, se le llama recta secante. Entonces se dice a veces dos rectas cortadas por una secante. Dos rectas cortadas por una secante. La secante es la recta que corta a las dos. En este caso observamos que la recta L solo corta a S. La recta M solo corta a S, pero S corta a la recta L y a la recta M. Por lo tanto, en esta figura, la recta S es la recta secante. Muy bien, jóvenes, ya tenemos identificado el nombre que reciben los ángulos que se forman cuando dos rectas son cortadas por una secante. Entonces vamos a pasar a los ejercicios que nos plantea el libro texto. Para cada uno de los siguientes literales, indica los ángulos internos, externos, alternos externos y correspondientes. Literal A, tenemos esta figura. Vamos a solucionar el problema. Primero vamos a empezar con los ángulos internos, porque ese es el orden que nos da, los ángulos internos. Luego vamos a poner los externos, alternos externos y correspondientes. Iniciamos con los internos. Para identificar los ángulos internos, primero identifiquemos la secante. Aquí tenemos la secante. Fíjate, la recta S corta a la recta L y corta a la recta M. Entonces los ángulos internos tienen que ser el ángulo C, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo E. Ponemos eso. El ángulo C, el ángulo D, E y F. Aquí tenemos los cuatro ángulos que se encuentran
internos a la recta L y a la recta M. Seguimos con los ángulos externos. Si ya tenemos identificada la secante, entonces los ángulos externos serían el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Ponemos esos valores, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. También el problema nos pide los alternos externos. Ponemos ángulos alternos externos. Como estamos hablando de externos, nos vamos a fijar en el ángulo B, el ángulo A, el ángulo G y el ángulo H. Y observa que son alternos externos el ángulo B con el ángulo H y el ángulo A con el ángulo G. Entonces ponemos el ángulo B con el ángulo H, aquí está, y el ángulo A con el ángulo G. Aquí tenemos. Finalmente nos pide el problema que identifiquemos los ángulos correspondientes. Ponemos ángulos correspondientes. Son ángulos correspondientes el ángulo A con el ángulo E. Ponemos ángulo A con el ángulo E, el ángulo D con el ángulo H. Aquí tenemos ángulo D y ángulo H. Son correspondientes también el ángulo B con el ángulo F. Aquí ponemos ángulo B con ángulo F y finalmente el ángulo C con el ángulo G. Y de esta manera hemos solucionado el literal A. Continuemos con el literal B. El literal B nos presenta esta recta P y esta recta Q cortadas por la secante S. Ya teniendo identificadas las dos rectas que son cortadas por la secante, entonces podemos proceder a encontrar los ángulos internos. Los ángulos internos serían, aquí tenemos la recta P y la recta Q cortadas por esta secante. Por lo tanto, los ángulos internos serían el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F y el ángulo C. Ponemos acá el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Tenemos C, D, E, F. Muy bien. Enseguida ponemos los ángulos externos. Los ángulos externos serían el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Ponemos A, B, G y H. Nos pide el problema también los ángulos alternos externos. Ponemos ángulos alternos externos. Como son alternos externos, hablamos de externos, entonces nos fijamos en el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Y como son alternos, un ángulo tiene que estar a la derecha de S y el otro tiene que estar a la izquierda de S. Entonces las parejas de ángulos serían el ángulo B con el ángulo H son alternos externos y el ángulo A con el ángulo G. Aquí tenemos. Sigamos. Vamos con los ángulos correspondientes. Para identificar los ángulos correspondientes tenemos que partir de la secante. Veamos que la secante corta a estas dos rectas. De tal manera que, aquí tenemos la secante, el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Ponemos el ángulo A con el ángulo E. El ángulo D es correspondiente con el ángulo H. Ponemos D con H. El ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Ponemos ángulo B, ángulo F. Y finalmente el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Y aquí tenemos solucionado el literal B. Bien, jóvenes, con esto finalizamos los dos problemas que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos problemas de repaso. Encuentra la medida del ángulo X en cada caso. Tenemos este polígono y aquí nos piden este valor de X. Tenemos este ángulo y conocemos este ángulo externo. Observa, este ángulo externo nos permite conocer este ángulo interno. Conociendo este ángulo interno y conociendo estos dos ángulos internos, podemos determinar el valor de X, así como lo hemos visto en clases anteriores. Aquí tenemos un segundo polígono, 90 grados, 82 grados, 82 grados. Ya tenemos tres ángulos, no conocemos el valor de X, utilizamos lo visto en las clases anteriores para poder resolver este problema, que es un problema bastante sencillo. Número 2. Determina el valor de los ángulos que se indican en cada literal. Nos dan dos literales, que es un repaso del tema que vimos en la clase anterior, la clase 69. Si tienes dudas de estos temas, te invito a que revises los tutoriales correspondientes para que puedas solucionarlos de manera sencilla. Estos problemas son bastante sencillos y no requieren mayor trabajo,
pero se necesita conocer, por supuesto, la información adecuada para poder resolverlos. Continuemos. Los problemas que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondientes a esta clase son estos, literal A y literal B. Dice, para cada uno de los siguientes literales, indica cuáles ángulos son internos, externos, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Advierte que aquí agregan algo más. Aquí nos agregan los alternos internos. Aquí tenemos ángulos alternos internos. En los ejercicios del libro texto no preguntaban sobre los alternos internos, así que no los incluimos. En este caso tenemos que incluir los ángulos alternos internos. Para identificarlos siempre recuerda partir de la secante. Aquí tenemos la secante y aquí tenemos la secante. Con la secante podemos identificar cuáles son las dos rectas que son cortadas, y si tenemos ya identificadas las dos rectas, podemos fácilmente identificar los ángulos internos, ¿sí?, y los ángulos externos. Y a partir de este conocimiento nos basamos en lo que dijimos en la conclusión para poder clasificar correctamente los ángulos. Bien, jóvenes, esto es todo. Con esto finalizamos esta clase. Si te sirvió la clase, regálame un like, activa la campanita, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.